Sean todos y cada uno de ustedes, muchachos, bienvenidos una vez más al desarrollo de la clase de Introducción a la Oratoria Jurídica. El día de hoy vamos a continuar observando los temas correspondientes de la presente semana. Así que en este caso, nosotros ya habíamos estado tratando y habíamos estado hablando sobre los razonamientos, en este caso, persuasivos que requieren y son requeridos en este sentido para aplicar dentro de las diversas intervenciones que a su vez van a ser los medios, los canales, los conducentes efectivos para que nosotros podamos, en este caso, en este sentido, llegar a alcanzar este propósito de convencimiento, de, de persuasión. Esa aquí muy bien acompañada. Y que debemos, en este caso, ir conociendo de forma mucho más clara y más puntual dentro del presente desarrollo. La argumentación es un modo de organizar el discurso que pretende conseguir la adhesión de un auditorio a la tesis u opiniones que sostiene el autor. Si ustedes se ponen a pensar, ya hemos hablado de este tipo de tópicos de manera reiterada, por el mismo hecho de que, en este caso, cuando nos referimos al discurso argumentativo, ¿sí? A través de estos argumentos que vienen a ser el sustento, nuestra fundamentación, nuestro apoyo, nuestros justificativos para tomar una u otra posición en relación a un tema en particular, buscan que conseguir este tipo de adhesión para que tengan ustedes mayor claridad, que nosotros podamos conseguir mayor aceptación, ¿sí? En relación a nuestros argumentos y a nuestros planteamientos. Porque nosotros ya hemos hablado de que cuando hablamos de estos argumentos, vienen a ser las proposiciones que nosotros estamos presentando y que obviamente vamos a tener que justificar en este mismo hecho y en este mismo sentido. ¿Para qué? Para que el público al cual nos vamos a dirigir acepte nuestra tesis, acepte nuestra proposición, se unan en este caso a las pretensiones que nosotros hemos llegado a establecer o a plantear de forma concreta, de forma directa, a través de un desarrollo de nuestro discurso en este sentido y argumentativo que debe tener y debe estar estructurado de una manera muy técnica, ¿sí? En relación a los hechos, a las acciones, incluso a la norma en la cual nosotros nos creemos asistidos. ¿Para qué? Para que podamos llegar a obtener esta aceptación. La argumentación se utiliza normalmente para desarrollar temas que se prestan a cierta controversia. En el ámbito jurídico, si ustedes se ponen a pensar de forma más objetiva, por lo general, siempre vamos a tratar temas controversiales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ser temas que van a estar en discusión. ¿Sí o no? Nosotros vamos a tener un actor y un demandado, vamos a tener un accionante y un accionado, vamos a tener un denunciante y un denunciado, que por ende y por esta misma razón, dependiendo de la materia, dependiendo del área jurídica en la cual nos desenvolvamos, por lo general siempre va a existir una controversia, ¿no es cierto? Si estamos hablando en sí de forma directa en el ámbito penal, en esta controversia, si yo soy abogado del denunciado, yo voy a tratar de buscar que se ratifique su estado de inocencia, ¿verdad? Pero mientras si yo soy el abogado, en este caso, de la presunta víctima, yo voy a tratar de demostrar
que el denunciado es la persona que adecuó su conducta a un hecho, un acto punible y por lo tanto tiene que ser sancionado, ¿no es cierto? Entonces, por esta misma razón, por lo general, nosotros vamos a tratar este tipo de argumentaciones en el ámbito jurídico a través de controversias, ¿sí? De conflictos, de temas en los cuales vamos a requerir, en este caso, de cierta aceptación a favor nuestro, ¿no? Por decirlo así, ¿para qué? Para poder salir victoriosos en relación a un caso particular o específico. La argumentación se identifica con el enunciado de un problema o situación que admite posiciones a favor o en contra de una tesis. Opinión que se defiende. Justamente lo que les acaba de manifestar, ¿no es cierto? Dependiendo de la posición que nosotros lleguemos a ocupar o del rol que lleguemos a presentar en un caso en particular, obviamente vamos a tener que tomar una posición a favor o en contra, dependiendo de la controversia, de la circunstancia o del tema del tema de litis a tratar, ¿no es cierto? De la materia de la litis a tratar, sobre el punto clave que vamos nosotros a resolver a través de este proceso judicial, esta controversia que se va a solucionar a través de este acto jurídico, ¿sí? Por ende, esta argumentación va a tener que estructurarse, como les había manifestado, de una forma muy técnica, que resulte beneficiosa dependiendo de nuestra pretensión, ¿sí? Argumentar es, por tanto, aportar razones para defender una opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a través de mi argumento voy a presentar opiniones, voy a presentar fundamentos que sirvan como impulso a lo que yo estoy manifestando. ¿Sí me hago entender? Yo a través de estos argumentos voy a tratar de justificar que lo que yo estoy manifestando es lo más coherente, es lo real, que es la verdad, que si ellos llegan a fallar, ¿sí? A favor de nosotros, están actuando conforme a derecho. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a tratar de justificar a través de estos argumentos. ¿Sí? Toda argumentación tiene un carácter dialógico, es decir, presupone un diálogo con el pensamiento del interlocutor para transformar su opinión. Obviamente, yo ya les había manifestado, nosotros de manera puntual aquí en el Ecuador, nosotros nos manejamos y nos desenvolvemos a través de un sistema judicial oral, ¿sí? Un sistema procesal oral. Es decir, este tipo de diligencias, este tipo de audiencias, de actuaciones, son orales, ¿sí? Por ende, este tipo de argumentos van a ser presentados a través de un diálogo, ¿sí? Y nosotros a través de este diálogo vamos a dar a conocer, en este caso, a las partes que forman, valga la redundancia, a las partes que están integradas dentro de un proceso judicial específico, vamos a dar a conocer nuestro punto de vista y de sobremanera, en este caso, a los administradores de justicia. Porque nosotros muy bien conocemos que a ellos es a quienes tenemos que llegar a convencerles, ¿no sé, no es cierto? Entonces, en este punto nosotros tenemos muy claro estos factores que forman parte de la argumentación, ¿sí? Resultando esencial, muchachos, que ustedes desde ya vayan desarrollando este tipo de habilidades, este tipo de técnicas, este tipo de herramientas que les van a servir en lo posterior. ¿Para qué? Para desarrollar estos discursos, ¿sí? Para desarrollar estos argumentos, para que ustedes en este sentido puedan llegar a justificar incluso las pretensiones y las proposiciones que han presentado en relación a un caso puntual.
¿Sí? Por ello, se ha de presuponer la existencia de dos o más interlocutores, que por obvias razones nosotros ya tenemos claro que van a existir dos o más interlocutores en un proceso, ¿no es cierto?, en el cual existe este tipo de controversias, por el mismo hecho de que vamos a tener que solventar un conflicto. De aquí se deduce la necesidad de tener en cuenta el destinatario para seleccionar los argumentos o premisas más adecuados y eficaces y para contraargumentar. ¿Por qué? Porque incluso nosotros a través de estos argumentos, muchachos, si bien es cierto, vamos a justificar lo que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? A través de argumentos y premisas adecuados y eficaces, pero también vamos a poder refutar lo planteado por la contraparte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo en este sentido, si Jimena es la abogada de la contraparte, yo voy a tratar de desmentir en este caso que sus argumentos son reales, ¿no es cierto? Que sus argumentos son verídicos. Yo voy a tener que contraargumentar para desvanecer estos argumentos presentados por la contraparte. Entonces, debemos tenerlo muy en cuenta. Como práctica social, la argumentación implica una forma específica de interacción ante la presencia de una discrepancia o conflicto. Justamente lo que yo les acababa de manifestar. Por lo general, nosotros en los procesos judiciales siempre vamos a estar tratando de forma puntual sobre un conflicto, ¿sí? Déjame un... Mil disculpas. Ya. Entonces siempre vamos a tratar sobre un conflicto en este caso, ¿ya? Tanto en la participación en distintas instancias de la vida pública como en el ámbito privado. La argumentación ofrece una alternativa a las formas directas de la imposición o la violencia para resolver situaciones problemáticas en las que no existe consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí viene el poder de la palabra, ¿no es cierto? Por eso ustedes han de haber escuchado a veces de la mención del poder de la palabra, porque muchas veces la palabra puede terminar conflictos, ¿sí? E incluso, como se ha demostrado a través de ustedes, hasta guerras, ¿no? Y a través de ello, nosotros llegar a un consenso, obviamente con bases en este sentido jurídico, ¿sí? Que nos van a permitir a través de conocimiento, ¿sí? De la preparación, de la utilización y aplicación de principios, de valores, ¿sí? Llegar a resolver problemas, ¿no es cierto? Porque nosotros ya hemos transitado este tipo de caminos en los cuales a través de la palabra hemos podido llegar a estos conceptos. Desde el punto de vista pragmático, la argumentación es un acto de habla complejo cuyo propósito es contribuir a la resolución de una diferencia de opiniones. ¿Sí? Es decir, que nosotros debemos tener en cuenta algo, ¿no? En este caso, los jueces van a decidir sobre esta diferencia de opiniones, pero tomando en consideración la norma legal correspondiente que ha sido invocada por las partes, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ello, nosotros a través de la argumentación podemos llegar a resultar victoriosos, llegar a resolver problemas, resolver conflictos, resolver diferencias, ¿sí? A través del derecho. Por otro lado, la argumentación suele combinarse con otros modos de organizar el discurso, como la explicación o la descripción, para conseguir un texto más eficaz y dinámico. Así ocurre en el ensayo, en el que predomina el procedimiento argumentativo en combinación con la exposición. Otros textos en los que se emplea con profusión la argumentación son los textos científicos.
jurídicos y algunas modalidades de textos técnicos, por ejemplo. Dentro de ello, el discurso argumentativo, pues, se realiza en una amplia variedad de formas textuales que apelan a recursos muy diversos y poseen un distinto grado de complejidad. Dentro de ello, nosotros tenemos situaciones en las que llegamos a emplear esta argumentación, ¿sí? Hay ciertos escenarios, ciertos entornos en los que vamos a poner en práctica esta argumentación o este discurso argumentativo. Las situaciones de carácter interpersonal, que son cuestiones, situaciones y escenarios de vida cotidiana, ¿sí? Incluso, en su más mínima expresión, una discusión entre dos personas que tienen un punto de vista diferente, ¿sí? Una entrevista laboral, etcétera, se caracterizan por la utilización de un discurso poco planificado. Es mucho más sencillo, es mucho más simple, ¿sí? Es menos elaborado, es mucho más, ¿cómo decirlo? Es mucho más no tan planificado, ya, por ponerlo así, en este sentido. Entonces, miren, aquí tenemos un claro ejemplo. Nosotros incluso tenemos circunstancias, situaciones y escenarios de la vida personal en las que vamos a llegar a presentar este tipo de discurso, ¿sí? Situaciones de carácter social, cartas de un director, artículos de opinión, manifiestos, anuncios publicitarios, debates, mesas redondas, ¿sí? Emplea un discurso más planificado y estructurado con una gramática más elaborada y precisa. Pero aquí debemos tener en cuenta que más se tratan sobre temas de ámbito social, ¿sí? De ámbitos que conciernen a nuestro entorno social. Porque de aquí vamos ya a observar el punto elemental en el cual se van a desenvolver cada uno de ustedes, como las situaciones técnicas. Ámbito científico, jurídico y administrativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso ya van a tener situaciones muy técnicas en las cuales tendrán que vincular conocimientos tanto técnicos como científicos en las diversas áreas de situaciones para poder argumentar y sostener estos planteamientos. Artículos de investigación, tratados, instancias, alegatos, sentencias, demandas, ¿sí? Es decir, prácticamente cuando hablamos de situaciones técnicas ya estamos hablando del entorno en el cual se llega a desenvolver un profesional del derecho, ¿verdad? Ya en todos los ámbitos en los cuales ustedes como abogados van a tener que poner en práctica este discurso argumentativo, ¿sí? Usan estructuras muy formalizadas en un discurso técnico, como lo hemos venido viendo de manera frecuente y reiterada en relación a los temas que nos conciernen observar. Otro de los factores que aquí también ustedes deben tener muy en cuenta, porque es algo que van a emplear ya, las situaciones académicas, muchachos, ¿sí? Porque en el ámbito académico, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos exámenes, ¿no es cierto? En los cuales van a tener que argumentar. Tenemos que muchas veces que realizar informes, trabajos, exposiciones, ¿sí o no? En las cuales ustedes a través de argumentos sólidos, fundamentados, ya con incluso también carácter técnico, van a tener que sostener el porqué, su pensamiento o su posición en relación a algún tema particular. Saber argumentar bien es imprescindible para defender con éxito la posición que es eso. ¿Sí? Porque a través de ello nosotros vamos a dar a conocer por qué tenemos ese criterio. Para ello es importante examinar los posibles argumentos de los contrincantes y buscar argumentos sólidos que defiendan nuestras conclusiones. Nosotros en el ámbito jurídico, ya en el ejercicio profesional,
Debemos manejar diversos discursos en diversos escenarios ante diversos públicos, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo del ámbito, del escenario, incluso hasta muchas veces del tema o del tópico a tratar, nosotros tenemos que plantear y establecer este tipo de discursos. Por ende, debemos ir aprendiendo a desenvolvernos en todas estas áreas que forman parte de la vida de un abogado. Discurso ante el defendido o la defendida. Es el que utiliza el abogado asesor que ha sido contratado en defensa de una causa para convencer al defendido de que las acciones que se le planteen a desarrollar son las más apropiadas, demostrándole las razones de ley que sustenten esa teoría y de ser seguro, claro, en un lenguaje llano y preciso. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar ustedes van a tener que convencer a su cliente, ¿verdad? Pero obviamente debemos de entender que ellos están contratando los servicios de un profesional del derecho es porque no conocen tan a profundidad el ámbito legal, ¿verdad? Por eso debemos nosotros convencer a estos posibles clientes dando argumentos que permitan persuadir al mismo de que las decisiones, las acciones que nosotros le estamos, en este caso, proponiendo, van a ser las más beneficiosas, van a ser las más adecuadas, van a ser las más efectivas en relación a su caso en particular. Por ello, ¿qué debemos tener? Debemos tener seguridad, ¿sí? Debemos ser claros, precisos, concretos, hablar en un lenguaje que no sea tampoco tan técnico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las personas en la generalidad no conocen del ámbito legal, ¿verdad? Y esto debemos tenerlo muy en cuenta, porque yo como les he manifestado a ustedes ya, sigan revisando en este caso, yo que sé, el diccionario de Cabanelas, van a encontrarse con que hay palabras que se utilizan de manera general en el ámbito social, ¿sí? Pero que en el aspecto jurídico tienen un significado muy distinto, ¿sí? Por ello mismo, cuando hablemos con un defendido o defendida o un posible cliente, no podemos ser tampoco tan técnicos como si estuviéramos tratando con un juez o con un profesional del derecho. ¿Sí? Perfecto. Discurso ante el tribunal. En el discurso que con más cuidado debe realizar el abogado, tomando en consideración la causa que presente, este tiene que ser exquisito en el léxico, profundamente claro, convincente, no puede estar cargado de dudas o inconsistencias. Debe basarse en argumentos reales que demuestren los hechos. Cuando nosotros ya nos estamos dirigiendo ante un tribunal, debemos tener en cuenta que ya estamos tratando con personas que tienen un profundo conocimiento jurídico, ¿sí? Por ello, ya es un discurso bastante cuidadoso, ya es un discurso que es demasiado técnico, ¿sí? Ya aquí nosotros podemos llegar a utilizar terminología legal bastante técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que nos están escuchando, a las que nos estamos dirigiendo, tienen un conocimiento bastante amplio en el tema jurídico, ¿sí? Como ya hemos visto, tenemos que ser clarísimos, tenemos que ser convincentes. No podemos generar dudas, inconsistencias, incongruencias en el público al cual nos estamos dirigiendo, ¿sí? Por el mismo hecho de que puede resultar perjudicial al momento de una toma de una decisión. Y otro de los factores que ya, de los cuales ya hemos estado hablando, nosotros,
no simplemente vamos a basarnos en palabras, sino que también en los hechos, ¿sí? Porque todo lo que nosotros lleguemos a proponer, todo lo que nosotros lleguemos a plantear, todo lo que nosotros tratemos de dar a conocer en este caso, tiene que ser demostrado, ¿sí? No son meras palabras o meras intervenciones verbales, porque todo esto va a demostrarse a través de qué. A ver, a través de qué vamos a demostrar todo lo que estamos manifestando, lo que estamos argumentando. A través de evidencias. Ya, ¿no es cierto? Muy bien, tío. De evidencias, de pruebas, de indicios. Aquí nosotros incluso ya podemos estar sustentando nuestros criterios a través de informes incluso periciales, ¿no? Por personas que tienen un amplio conocimiento en las diversas disciplinas que muchas veces intervienen en el ámbito legal. El discurso ante un jurado, bueno, aquí en Ecuador, ustedes por el sistema jurídico que manejamos, obviamente deben conocer que no tenemos jurado, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, ustedes siempre ven las películas, ¿no? ¿Verdad? Y han de ver, o Sí, incluso han de haber visto Suits, tal vez ya a estas alturas. Y está bueno. saben, deben conocer que en Estados Unidos se maneja este tipo de discursos y en los cuales tienen un sistema en el cual interviene un jurado. Este discurso es muy parecido al anterior. En cuanto a su fondo y forma, solo lo diferenciamos en el modo de su presentación, ya que al ser dirigido a un jurado, que puede estar compuesto por personas de variedad de criterios y nivel de educación, debe estar acompañado de una carga de dramatismo real que busque conmover los sentimientos del jurado. Como les manifestaba, por el sistema jurídico que nosotros manejamos, ¿sí? No actuamos y no tenemos un jurado en el ámbito jurídico interno del Ecuador, ¿sí? Pero de hecho, incluso hasta en noticias, ustedes han de haber visto en Estados Unidos, ¿no? Cómo se desenvuelven y se desarrollan en este caso los procesos judiciales. Allá cuenta con un jurado. Y obviamente, nunca está de más tener en cuenta este conocimiento, porque aquí los jurados puede que intervienen pueden ser conformados por cualquier persona. Así que este tipo de intervenciones aquí ya pueden ser, aquí podemos aplicar el tratar de persuadir a través de las emociones, de los sentimientos, ¿sí? De estos medios de sensibilidad que pueden llegar a golpear en este caso a este jurado o a las personas que forman parte de este jurado. Discurso desde la visión del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico implica la aceptación de que varios órdenes jurídicos pueden convivir en un mismo espacio y tiempo, negando la exclusividad estatal en la producción de normas jurídicas. Nos referimos a ello, a aquella acepción que cree posible reconocer subsistemas en el interior del ordenamiento jurídico, formados incluso con principios distintos y hasta opuestos a este, ¿sí? Y que son, pero que son permitidos por la actividad estatal cuando no son delegaciones de la misma norma jurídica, ¿sí? Entonces, eso se refiere a varios sistemas, en este caso, que se enfocan en diversos puntos dentro de la relación de convivencia interna de un país, ¿sí? Un ejemplo de este tratamiento es el que realiza Rayleigh. Si el Estado es el detentor de la coacción incondicionada, no habrá otros organismos con análogo poder. Y responde, el Estado es detentador, perdón, en última instancia, pero en realidad
se da en otros grupos y en otras instancias que no son del Estado, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos, ¿no?, la iglesia, organizaciones deportivas, tenemos otros ámbitos, incluso sociales o culturales, que pueden estar debidamente estructurados. Es procedente entonces la teoría de la pluralidad de órdenes jurídicas positivas, un derecho pluralista que surja al lado o dentro del Estado. Dentro de ello, nosotros tenemos el pluralismo jurídico y la legalidad alternativa. Por lo expuesto, se percibe que la emergencia de nuevas y múltiples formas de producción del derecho está internalizada en el fenómeno práctico histórico del pluralismo jurídico. Se trata de la producción y aplicación de derechos provenientes de las luchas y de las prácticas sociales comunitarias, independientes del favor de los organismos o agencias del Estado. La prueba de esta realidad, por demás innovadora, que no se centraliza en los tribunales ni en las asambleas legislativas ni en las escuelas de derecho, sino en el seno de la propia comunidad, que son los nuevos sujetos sociales. En este sentido, ustedes se han visto que incluso las comunidades llegan a tener sus normas internas, ¿verdad?, de cumplimiento con sus directrices y sus tradiciones en este ámbito. Aquí incluso nosotros tenemos la justicia indígena, ¿sí?, en la cual ya se determinan cierto tipo de derechos y ciertos tipos de acciones sancionatorias cuando incurren en ciertas acciones o comportamientos que se encuentran sancionados. Con esto aflora toda una nueva lógica y una nueva justicia que nace de las prácticas sociales y que pasa dialécticamente a orientar la acción libertadora de los agentes sociales excluidos. Se rompe con la configuración mítica de que el derecho emana solo de la norma estatal, instaurándose la idea consensual del derecho como acuerdo, producto de necesidades, confrontaciones y reivindicaciones de las fuerzas sociales en la arena política. Por lo tanto, en un espacio como el latinoamericano, desde donde la fluidez de significados y prácticas sociales derivados del pluralismo jurídico irrumpen como hendiduras en la fija unidad monorracionalista de la modernidad, no es de extrañar que el derecho oficial deba ser reconceptualizado como un sistema cultural en el que diferentes posiciones discursivas interactúan en un proceso constructivo. Un conjunto de vestigios confirman la implementación creciente de nuevos mecanismos de autorregulación de conflictos y de la resolución de los intereses en medio, sin negar o abolir las manifestaciones normativas estatales, como avanza democráticamente en dirección a una legalidad plural, fundada no exclusivamente en la lógica de una racionalidad formal, sino en la satisfacción de las necesidades y en la legitimación de nuevos sujetos legales. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones, ¿sí? Es necesario adecuar el discurso dependiendo de los objetivos, metas y propósitos que perseguimos al desarrollar el mismo, para que el público acepte nuestra percepción sobre determinado tema. El conocer los discursos razonados y persuasivos es elemental, ya que son el medio adecuado y eficaz para realizar, ¿sí?, y para que a través de ellos podamos llegar a la plenitud con los argumentos racionales que basarán nuestra proposición. Y la aplicación de los discursos argumentativos está contenida por diversas formas textuales que serán desplegados dependiendo del escenario en el cual los aplicaremos. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, abogado, sí está todo claro. No, abogado, perfectamente claro. Perfecto, muchachos. Entonces, sin más, ha sido un gusto. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.